La siguiente información que están por escuchar llegó a mi apartado de correos como un diario. Estaba cubierto con un púrpura brillante en espiral reglada a ambos lados de cada página. Parecía que debió haberse acostado boca abajo en el agua durante algún tiempo, ya que la mayoría de las páginas que conducen a los pasajes relevantes son casi completamente ilegibles. Aquellas de las que sobrevivieron diría que contenían entradas normales. Sin embargo, no tengo el tiempo ni el corazón para leer los pasajes no tan relevantes. Es solo el diario de algún joven, tal vez de 13 a 15 años, probablemente de una chica que vive en una granja con su pequeña familia. Esto era lo que decía. 2 de noviembre de 1993, día 1. Escuchamos las sirenas hoy justo después del desayuno. Nunca escuché a mi papá rezar tan fuerte, pero mi mamá estaba demasiado ocupada limpiando la vena del pequeño Jay y arrastrándolo fuera de su trona para hacerle un toque. Todo lo que necesitábamos ya estaba en la antigua bodega fría. Previamente había ayudado a mamá a hacer velas de emergencia de cebo de res y a papá a despejar espacios ahí abajo para que pudiéramos vivir y dormir. Papá cocinó un poco de harina y pintura de hollín para cubrir las 2 pequeñas ventanas que teníamos allá abajo antes de apilar piedras de campo contra ellas. Él llenó cualquier grieta en el marco de la puerta con trapos. Además que había puesto madera de repuesto sobre los huecos. Mamá trajo toda la ropa de cama de repuesto que teníamos para hacernos algunas camas. El piso sería duro sin colchones, dijo, pero creo que teníamos suficientes edredones viejos para que esto se vuelva un poco más acogedor. Mientras tanto, yo apilé cuidadosamente nuestra comida enlatada comprada en la tienda en un lado del sótano mientras papá nos cavó un inodoro en un pequeño cuarto trasero. Él lo hizo después de cubrir la ventana con pintura y piedras. Así que tuvo que cavar a la luz de una de las velas de cebo de mamá, haciendo que toda la bodega oliera un poco carnoso. En realidad, el sótano se veía bastante bien después de haber terminado. Tuvimos tiempo de hacerlo un poco más hogareño y de llenar cualquier hueco en las semanas antes de que llegara la pared de niebla. Así que colgamos un bonito mantel de un lado e hicimos una mesa con una puerta vieja de pila de madera. Yo bajé algunos animales de peluche de mi armario y también alineé nuestro lugar para dormir con ellos. El bebé Jay tenía una tina como cama y pinté flores a los lados con el resto de la pintura negra de papá. No se veían para nada bien, pero mamá dice que lo que cuenta es la idea. Así que la sirena del huracán sonó y papá comenzó a rezar y mamá sacó al bebé Jay de su trona para llevarla abajo. Yo le pregunté a mi mamá si podía llevar mi diario. Tuve que preguntarle 2 veces, ya que mamá estaba muy quisquillosa con el bebé Jay. De cualquier manera dijo que sí, pero que debíamos darnos prisa por el amor de Dios. Papá había encendido la radio y la había sintonizado a 95.5 FM para ver qué diablos estaba pasando. Yo me detuve un poco cuando lo hizo, pero mi mamá me empujó por las escaleras para agarrar mi diario antes de que pudiera escuchar más que unas pocas palabras que sonaban un poco conmocionadas. Me detuve un poco cuando lo hizo, pero mamá me empujó por las escaleras para agarrar mi diario antes de que pudiera escuchar más que unas pocas palabras que sonaban aterradoras. Revisé mi ventana después de escucharlo y pude ver la pared de niebla desde donde estaba en el 2º piso. Realmente no parecía nada especial, excepto que se extendía de un lado del horizonte al otro en una línea gris borroso como una tormenta lejana. También vi a papá desde la ventana. Estaba corriendo al granero para llenar los abrevaderos de los animales con tanta comida y agua como teníamos, así como encender su luz nocturna. Pasó mucho tiempo la semana pasada limpiando algunas baterías viejas de coche y conectándolas a una bombilla para que los animales no se volvieran locos en la oscuridad. Ahora me alegro mucho de que lo hubiera hecho. 12 días en la oscuridad suenan como una maldita pesadilla. Yo le di una larga última mirada a la pared de niebla. Era tan inmensa, tan imponente. Antes de que todas las tiendas cerraran, escuché a algunos clientes y vendedores hablar del gran engaño exagerado que estaba por ocurrir.
y que ellos se iban a quedar en su mismo lugar si es que esto llegara. Mirando la pared, temblé un poco. Esperaba que esa gente hubiera cambiado de opinión. ¡Diablos! Escuché que podrías vivir a la pared con solo colgar tus mantas más gruesas contra las ventanas y esconderte en un armario. Pero la luz sería ausente en todo el trayecto. Realmente espero que la gente en mi pueblo haya hecho algo por sus vidas. De repente bajamos rápido. Una vez que papá cerró la puerta, todos nos sentamos en silencio durante un rato escuchando simplemente la radio. Big Steve estaba haciendo todos los preparativos que deberíamos haber hecho en la última semana y todos escuchamos ansiosamente. Pero nos habíamos preparado exactamente como él y el gobierno habían dicho y tal vez incluso un poco más. El bebé Jay se había quedado dormido en mi regazo, pero después de tal vez media hora se despertó y se asustó de la oscuridad. Tan pronto como sucedió empezó a cantar y a arrullarlo sobre su rodilla, mientras papá y yo empezábamos a mirar a través de los juegos de mesa para jugar. Apuntamos una de las 2 linternas de emergencia de cuerda contra un frasco de agua para hacer una mejor luz de juego de mesa y jugamos algunos juegos de Scrabble. La pared de niebla llegó justo antes de la cena. Teníamos algunas cosas de comer como cosas enlatadas frías porque mi mamá dijo que el humo de una parrilla de gas o incluso la vela de una cera se volvería muy peligrosa rápidamente. Estaba terminando de abrir una lata de crema de maíz cuando Big Steve en la radio empezó a sonar emocionado. Papá me había dicho que la estación de radio estaba casi paralela a nosotros. Así que cuando ellos entraron en la pared, nosotros estaríamos muy pronto después. Habíamos salido unas semanas para poner en papel toda la estación. Big Steve había organizado una gran parrilla de hot dogs para sacar a la ciudad y ayudar a los más necesitados. Él hizo todo lo posible para que nosotros estuviéramos más seguros. Papá ayudó a hacer un agujero del tamaño de un hombre en una pared para que Big Steve pudiera llegar al cobertizo del generador de emergencia si tenía que salir. Big Steve dijo que la cámara de seguridad del lado estaba acabando de pasar contra la pared. Dijo que se puso muy estático y que podríamos tener algunas interrupciones mientras el resto de la torre entraba. Y así como lo había dicho, la radio se puso estática durante unos minutos. Luego se convirtió directamente en ruido blanco por unos pocos más, pero fue entonces cuando oímos la pared de niebla rodeando sobre nosotros. El pequeño Jay y yo nos sentamos en la ropa de cama mientras mamá y papá esperaban con tensión con nuestro alijo de cartón y cinta. Apagamos todas las luces y asumí que estaban mirando por todas partes mientras la pared nos rodeaba para ver si entraba algún tipo de luz hasta ahora. Pronto escuchamos este bajo sonido de succión al revés, cada vez más cerca hasta que estuvo justo encima de nosotros. Al principio fue bastante aterrador, casi como hace unos años cuando un tornado casi nos pasa y tuvimos que pasar la noche aquí. Todo se volvió muy tranquilo después de eso. Luego el presentador volvió a la radio. Estaba un poco más estático, pero no estaba mal. Estaba transmitiendo a toda la ciudad, dijo. La ciudad que estaba en el vórtice de niebla y todos éramos una gran familia ahora. Así que puso una melodía para mantenernos alegres mientras este pequeño y divertido fenómeno meteorológico pasaba. Parecía muy feliz. Así era su ánimo justo antes de subir al escenario. Yo podría haber jurado que estaba nervioso, pero no quería que la gente supiera que se estaba volviendo loco. Mamá y papá finalmente volvieron a encender las luces cuando estaban seguros de que no entraba la luz del exterior y cenamos con Big Steve tocando la música en la radio. También él cenó en directo. Dijo que seguiría transmitiendo todo el tiempo que pudiera durante los 12 días que estuviéramos en esta pared. Después de que todos nos turnáramos para enrollar la radio y nuestras linternas, ahora papá y mamá estaban sentados y tomados de las manos. Ellos están escuchando la radio mientras escribo esto. Me voy a la cama pronto, pero creo que estaré despierto durante mucho tiempo escuchando la maldita niebla.
Este fenómeno es muy extraño. Creo que podría haber algo más, pero no sé qué. Día número 2. Mamá bajó un despertador para que no perdiéramos la noción de tiempo. Ella lo puso para que sonara a las 8 de la mañana todos los días. Y estamos haciendo cuentas, haciendo líneas en una viga de soporte con un gran trozo de tiza. A ella y a mí nos pareció un poco gracioso cuando lo configuramos. Como si todos estuviéramos pasando el tiempo en la cárcel, ¿no lo creen? En cambio, el inodoro huele como apuesto a que huele un inodoro de la cárcel. Ya se estaba volviendo bastante asqueroso aquí abajo, pero papá hizo un poco de ventilación adicional antes de tiempo. Así que no debería ser tan malo, o al menos no tan peligroso. ¿Sabías que un inodoro maloliente podría literalmente matarte? Bueno, supongo que lo harían también demasiadas velas o una fuga de gas. Mantuve la cabeza inclinada hacia uno de los tubos de ventilación mientras usaba la lata y creo que recibí un soplo de aire desde arriba. Pero yo no estoy seguro. No quería respirar demasiado profundo. El gobierno dijo que el aire no era lo que era tan peligroso en el muro de niebla. Oh, no. Esto era solo aire normal. Aparte de eso, hoy ha sido bastante aburrido. Nos sentamos alrededor de la luz y leímos o jugamos juegos de mesa. Nos podemos echar una siesta cuando nos apetece y escuchamos la radio. Siempre la radio con música agradable. Big Steve está haciendo un buen trabajo como siempre. El pequeño Jane no se le permite estar en el suelo, pero lo dejamos jugar en la cama. Me alegro de que le gusten todos mis animales de peluche. Mamá y papá abrieron una botella de vino y me dejaron incluso tomar un poco. Creo que esto hizo que mi cabeza se volviera ligera, pero no me gusta el sabor, es demasiado amargo. Sin embargo, nos animó un poco, así que la noche fue más divertida y en realidad se rieron mientras jugábamos a Trivial. Pensé en las vacas y los pollos del granero. Esperaba que ellos siguieran a salvo. Día 2 en la noche. Estoy asustado. Supongo que es de noche, al menos unas horas después de que todos decidimos irnos a la cama, pero soy el único despierto aquí. Tuve que levantarme para ir al baño. Sin embargo, hace frío esta noche y me dolía un poco el estómago. Así que llevé la radio al baño y la encendí muy bajo mientras me sentaba. El inodoro es solo un cubo con la parte inferior cortada y algunas tablas a través de él. Mi padre cavó un agujero a través de la tierra. También tenemos otro cubo de tierra de repuesto a un lado para meterlo en el inodoro cuando terminemos para mantener el olor un poco bajo. Tenía la radio muy bajo y la presioné en una oreja mientras estaba sentado. Algo de música estuvo encendida durante un tiempo, pero pronto Big Steve volvió al aire, pero ahora sonaba un poco más diferente. Más silencioso, diría yo. No es como si tuviera su volumen un poco más silencioso, sino como si estuviera susurrando al micrófono. Él dijo: «Bienvenidos, damas y caballeros. Bienvenidos de nuevo a la ciudad en el muro de niebla. Tenemos algo nuevo para ustedes esta noche. Yo me levanté para hacer un viaje a la habitación de los niños pequeños y eché un vistazo a nuestras cámaras de seguridad mientras lo hacía como siempre. Ahora no hay mucho que mirar allá afuera en la pared de niebla la mayor parte del tiempo. A todos nos hace falta mucha vista. Pero estaré maldito si digo que no noté un poco de movimiento en el estacionamiento oeste. Tenemos una pequeña luz LED conectada allá afuera. No es muy atractiva y es buena tener una luz encendida por la noche en caso de que algún mapache tenga ganas de saquear el lugar. Pero esta noche yo no vi ningún mapache. Yo vi...». Big Steve se quedó ahí callado por un segundo. «Bueno, familia, realmente no sé muy bien lo que vi. Era grande, pero no como un elefante grande. Era sólido y grueso. Parecía como una bola de pelo que soplaba a través de la lente de la cámara. La verdad, eso podría haber sido lo bien que era.
ya que todo estaba borroso y fuera de enfoque, parecía ser llevado en una brisa desde allá. Luego se detuvo de nuevo. Luego, el domingo, Susana decidió quedarse aquí para que pudiera obtener una segunda respuesta, pero salió el lunes para vigilar a su familia. Ella no ha regresado desde entonces. Susana, si estás allá afuera, espero que estés bien. Yo estoy muy bien aquí arriba, pero un anciano echa de menos a su coanfitrión. Volvió a reír. Siento haberlos asustado en medio de la noche. Como penitencia, traeré aquí a algunos carpinteros para mantenerlos en las largas horas y volveré con un buen ojo pasado de moda para que ustedes aprendan algo. La música de la guitarra empezó a sonar. Me quedé en el baño hasta que me dolió el trasero, pero parecía que Big Steve realmente se había ido a la cama. Así que yo también volví a la mía, pero mantuve la radio siempre encendida cerca de mi oído mientras estaba acostado aquí. Traté de escuchar por encima de mí los sonidos en la niebla y lo escribí en este diario. Día número 4. Todavía me siento un poco enfermo por ayer, así que me quedé en la cama y leí algunos libros. Mamá y papá pensaron que el vino podría haberme infectado el estómago o haber causado una molestia. Creo que el olor del inodoro es el que me está afectando. Huele tan asqueroso que trato de comer y beber, pero no tengo apetito. Papá había colgado ambientadores después de cavar el agujero del inodoro, pero eso no hace mucho a menos que lo sostengas contra la nariz. Estoy respirando por la boca, sobre todo ahora, y afortunadamente tengo una tubería de ventilación cerca del lado de mi cama. Creo que puedo oler el aire fresco a través de él. Es fresco y también un poco húmedo. Me sentí un poco mejor hoy, así que mamá me sentó con mi libro de texto de matemáticas y trabajamos en algunos problemas. Ella es muy buena en trigonometría, pero no lo soporto. Puedo entenderlo un poco cuando me lo está explicando. Todo lo que dice tiene sentido cuando paso por todos los pasos. Pero una vez que me da una nueva ecuación y me pide que lo resuelva, todo se borra de mí. Por supuesto, ella quiere que vaya a la universidad, pero ni siquiera sé lo que quiero estudiar. Me gusta el inglés, pero ella dice que si quiero especializarme en ello, también podría entrar en el comercio y ser fontanero o algo así. Bueno, si fuera fontanero, tal vez podría encontrar un baño mejor, ¿no es así? Día 4 en la noche. No puedo dormir. Aquello que está arriba suena encima. Empezamos a escucharlo mientras nos preparábamos para ir a la cama. Mamá y yo estábamos sacudiendo la ropa de cama cuando papá nos cayó. Estaba de pie cerca de la puerta, con la cabeza inclinada hacia arriba. Él estaba más pálido que las sábanas. Nos detuvimos y también escuchamos. Primero no había nada. De vez en cuando, durante los últimos 4 días, oímos el sonido familiar de las vacas que bajaban del granero. Ellas también se habían callado, como si estuvieran escuchando al igual que nosotros. Y entonces lo escuché. Un sonido como alguien barriendo el suelo con una escoba de paja saliendo de la niebla muy lentamente hacia nuestro escondite. La radio ya estaba en silencio, pero mamá dejó caer la manta que estábamos sosteniendo y apagó la radio. Nosotros permitimos que el silencio absoluto llenara el cuarto como si fuera que pasara por encima de nosotros. Cuando esa cosa gimió, yo casi grité en voz alta. De hecho, puse mis 2 manos sobre mi boca. Mamá y papá ni siquiera me miraron un poco. El bebé Jay siguió durmiendo, gracias a Dios. El gemido se enfuñó por encima de nosotros cada vez más y más fuerte, pero todavía no mucho por encima de un susurro. Esto seguía al lado de la casa. Eventualmente, esto alcanzó su punto máximo justo encima de nosotros. Mamá me echó una mano y yo la agarré en silencio. No recuerdo la última vez que había tocado la mano de mi madre. El bebé Jay, sin embargo, se movió en su cama improvisada y comenzó a quejarse.
Mi mamá me dejó ir inmediatamente a recogerlo y comenzó a sacudirlo suavemente, ahorrando algunas miradas aterrorizadas mientras lo hacía. Creo que escuché la pausa más desagradable en los extraños pasos de barrido por encima de nosotros, pero este sonido se mantuvo sin romper. Finalmente, sea lo que estaba encima de nosotros, se estaba alejando. El bebé Jace había vuelto a dormir. Todos nos quedamos así durante unos minutos después, todos mirando al techo. Después de estar seguros de que se había ido, compartimos un abrazo grupal silencioso. Luego todos nos fuimos a la cama y todos nos acostamos en silencio con la radio apagada en shock. Sin embargo, esos sonidos volvieron ahora más rápido que antes. Mamá, papá y el bebé Jay estaban durmiendo y ahora estaba escuchando lo que sonaba como toda una manada de escobas caminando todo por encima de nosotros. De vez en cuando soltando uno de esos terribles gemidos prolongados. Estaba muy intranquilo ahí, solo que me entraron las ganas de orinar. Intenté sostenerlo, pero al final tuve que levantarme e ir al baño. Tomé la radio y la encendí, pero estaba todo tan silencioso que durante unos minutos pensé que todavía estaba apagada. Me senté en el inodoro y escuché. Entonces apareció Big Steve susurrando y me di cuenta de que él también debió haberlo estado escuchando. «Carajo, ahí van otra vez», respiró justo por encima de la tenue estática. «Gente, creo que estamos en una manada de estas cosas. Por favor, esperen un segundo y guarden silencio». Había el sonido de una silla que se deslizaba de un lado a otro. Entonces, la voz de Big Steve vino de más lejos en un susurro de escenario. «Dios, esto es lo más espeluznante que he visto». Entonces hubo una pausa muy larga, y luego vino el sonido de él sentándose. «Lo siento amigos, tuve que ir a las cámaras que están en el exterior de mi cabina y realmente tengo que estirar el cable del micrófono para poder verlos. Ellos están a 10 pies de distancia. Ojalá no me hubiera levantado para echar un vistazo más de cerca porque son muy espeluznantes». Luego hubo el sonido de él aclarándose la garganta. Otra pausa y luego se vuelve un poco más tranquilo. «Simplemente se desplazan, en realidad es como si estuvieran levitando. ¿Y sus pies? Bueno, sus jodidos pies apenas tocan el suelo. Sea lo que sean esas cosas, deben ser muy ligeras. La televisión nacional dice que todo esto es una farsa y que las cintas están manipuladas. Por supuesto, después de esa primera experiencia la otra noche revisé la cinta y todo estaba estropeada con estática y una pantalla azul parpadeando. Era como si fuera el producto de electroimanes más grandes. Pero la transmisión en vivo sigue siendo bastante buena, al menos por ahora. Creo que me senté en el baño durante otra media hora, apenas me di cuenta del hedor y solo escuché a Big Steve describir las cosas que se movían por encima de nosotros. Estas se movían y gemían mientras pensaba en voz alta de dónde venía la pared de niebla y cuáles eran las extrañas criaturas que se movían dentro de ella. Había visto a muchos presentadores de programas de televisión y expertos hablar de esto. Algunas personas dijeron que eran falsos, otros dijeron que eran extraterrestres, algunos otros comentaron que eran personas que se desplazaban cuando estaba la tormenta. Los programas generalmente tenían un dibujo de un sobreviviente que había visto uno a través de una cámara de seguridad como Steve. La imagen en el dibujo siempre parecía una estera de hilo enredada, por lo general con un gran signo de interrogación pegado sobre ella por la estación de televisión. Dijeron que las cosas nunca intentaron entrar ni nada, pero sabía que papá había bajado su escopeta y la había guardado debajo de la pila de edredones que usábamos como colchón de su lado. Cuando finalmente me levanté y terminé mis necesidades, mis piernas eran todas alfileres y agujas.
Traté de sacudir la sensación de vuelta en ellos mientras respiraba unas cuantas respiraciones profundas de aire fresco que entraba por la tubería de ventilación junto a la lata. La forma en que funcionaba la bodega tenía la tubería saliendo a la cabeza para mí, así que podía pararme y dejar que el aire se elevara sobre mí. Era fresco y húmedo. Los sonidos aterradores se desvanecieron. Cerré los ojos por un segundo, pensando en volver al exterior, respirando el aire fresco y con el sol. Pero yo dejé de respirar cuando el sonido de un cepillado y gemido empezaban a sonar dentro de la tubería aquí. El sonido llegó tan claramente que era como si estuviera parado afuera con ellos. Sentí que mis manos agarraban la radio con fuerza. El gemido se hizo más fuerte, como si al que lo estuviera produciendo estuviera empujando la cabeza por la tubería. Finalmente me las arreglé para dar unos pasos hacia atrás, pero estaba mirando al final de la tubería y no podía mirar hacia otro lado. En lo más profundo de mi ser pensé que había visto un haz de luz muy débil por ahí. Parecía vencer constantemente durante unos momentos antes de desvanecerse a la nada junto al gemido. Hubo una pausa, luego el sonido de los pasos de barridos que se alejaban. Me paré de espaldas contra la pared de piedra áspera que separaba el inodoro de la habitación principal. Yo me quedé fijamente mirando a ese espacio negro y empecé a temblar por todas partes. Volví a la cama, me acosté con la linterna y la radio encendidas y escribía en mi diario. La radio ahora ya está muerta, así que intentaré dormir. Día número 5. Mamá y papá escucharon a Big Steve hablar de las cosas en la niebla hoy. Él repitió su historia sobre ellos durante la noche una y otra vez, y todos parecían molestarse cada vez que lo hacía. Sin embargo, el gran Steve sonaba cada vez más aterrado. Nadie se sentía cómodo ante esta situación. He decidido no contarle a mamá y a papá lo que pensé que había visto anoche. Creo que estaba muy asustado por los sonidos y la radio. Hoy no hubo luz dentro de la tubería, yo lo revisé y no hemos oído nada por encima desde la noche. Las vacas incluso vuelven a sonar de vez en cuando. Yo espero que a todos les esté yendo bien. Hubieron más juegos de mesa, más siestas y más estudio. Hoy estamos haciendo biología y aprendiendo sobre la fotosíntesis. Yo creí que tenía una idea bastante buena de cómo funcionaba, pero resulta que hay toda una parte oscura de la reacción que incluso mamá tiene que tomarse el tiempo para leerse a sí misma para entender. Ella era geóloga antes de tenerme y casarse con papá, así que al menos puede entender muchas cosas de química. Es raro, no sabía mucho sobre lo que mamá estaba haciendo antes de que ella me tuviera. Nunca había hablado de ello antes, pero durante un descanso para los deberes me contó algunas historias sobre su trabajo de campo en el Yukon antes de casarse con papá. Es un poco agradable. Tal vez, después de todo, estemos un poco más cerca. Día número 6. Estamos a mitad de camino. Ha sido un trayecto muy aburrido. No hubo luz de tubería hoy y no escuché nada anoche. Todavía huele a porquería aquí. Papá bromeó diciendo que una vez que salgamos de aquí vamos a quemar toda la ropa de cama por el olor que se ha metido en ellas. Ahora nos estamos poniendo muy inquietos, así que jugamos a las charadas toda la tarde para tratar de cansarnos. Y mamá hizo un postre especial para después de la cena. El postre era solo un relleno de pastel de cerezas con galletas trituradas en la parte superior, pero estaba muy bueno de cualquier manera. Me gusta demasiado cómo obtienes una explosión de jugo cuando muerdes una cereza. Hemos estado comiendo directamente de las latas, pasándolas con una cuchara y comiendo bocados porque realmente no podemos limpiar nuestros platos. Así que guardamos las latas y frascos viejos en una bolsa de basura en el baño para que al menos el olor se mantenga en un solo lugar. Intentamos encender una vela cerca de la tubería de ventilación de las habitaciones principales para forzar un tiro.
pero no creo que haya hecho una diferencia. Mañana terminaremos la mitad y solo quedarán 5 días. Día número 6 en la noche. Todavía no hay luz en la tubería. No hay sonidos por encima de nosotros. Ha estado contando cuántos pasan por delante de su cámara orientada al este. Hasta ahora ha contado 50 seres en esta noche. Día número 7. Otro día aburrido más. Sé que estamos en la pendiente, pero realmente es muy jodido estar aquí abajo. No sé qué haré primero cuando vuelva al alza. Probablemente revisa a los animales con papá. Nosotros abriremos las puertas y dejaremos que obtengan un último poco de hierba de los campos. Yo voy a besar a cada vaca en la nariz y abrazar a cada pollo. Ninguna de las vacas necesita ordeñarse, gracias a Dios. Aunque probablemente habrán algunos huevos que estén en camino de convertirse en polluelos. Pase lo que pase, tienen que permanecer en sus huevos más tiempo que nosotros. Pobrecitos. Espero que papá nos deje quedarnos con ellos. Día 7 en la noche. Ellos se están moviendo por encima de nosotros de nuevo. Es muy tarde. No sé cómo mamá y papá pueden permanecer dormidos a través de los gemidos y pasos. Es muy tonto que tenga que seguir levantándome para ir a orinar. Estoy tratando de quedarme bajo las sábanas todo el tiempo que pueda, pero tengo que irme. Volveré tomando la radio. Ahora hay una luz dentro de la tubería. Estaba haciendo lo de siempre y fui a tomar mi aliento de aire fresco cuando lo noté. Al gran Steve estaba en la radio y escuché mientras miraba en la tubería. Para los que acaban de sintonizar, bueno, yo tuve algunos errores de cálculo menores con el gas que estábamos configurando en el lugar. Estoy apagando todo menos el equipo de radio. He vuelto a hacer la aritmética y deberíamos tener suficiente para llegar hasta el último día si me tomo las noches libres. Pero esta noche me siento muy solo. Así que no puedo ver nada afuera, por supuesto, con las cámaras de seguridad apagadas. Pero creo que he oído pasar algunas de estas criaturas. Ellas están en las instalaciones. Por supuesto, no puede pasar nada a través de la insonorización aquí en la cabina. Al se detuvo para despejar su garganta. ¿Qué les parece un poco de música, ah? Hay que animarnos, ¿no lo creen? Él puso una canción de mis favoritas. Es baja y lenta, hay algo de violín. Siempre me pone un poco triste. Después todo terminó en silencio y solo después de un tiempo vi que Steve volvió hablando en un susurro. Ellos a veces se tocan entre sí muy a duras penas. Es como cepillarse las yemas de los dedos. Y cuando lo hacen, su movimiento se sincroniza y se balancean juntos. Es sumamente hipnotizante como ver el viento pasar sobre un mar de trigo. Otra larga pausa. Se ha tocado otra canción. Yo miré la tubería. Otra canción y entonces Steve volvió de nuevo. Muy bien, amigos, creo que con esto concluiremos esta noche. Me apagaré durante unas horas y los veré mañana temprano para algo más de música. Big Steve, cambio y fuera. Día número 8. Big Steve apenas vino a la radio para hablar hoy. Principalmente puso música. No creo que mamá y papá se dieran cuenta. Tampoco se dieron cuenta cuando empecé a tomar descansos cada vez más largos en el baño. He tenido más clases de biología y no he oído las vacas en mucho tiempo. Día número 9. Big Steve no estaba en la radio. Simplemente no hay música, solo estática. Mamá y papá parecen ahora preocupados. Está muy tranquilo aquí en el refugio. Yo sigo comprobando la tubería. Día 9 en la noche. Se está oscureciendo cada vez más. Mantuvimos la radio baja toda la noche y después de la cena finalmente se enciende, alegre como puede ser. ¡Muy buenas noches! Hizo un boom. Sus efectos de sonido de introducción se tocaron.
Hubo el sonido de un caballo, un motor en marcha y una bocina. Bienvenidos de nuevo a 95.5 en FM. Soy su anfitrión Big Steve y estoy transmitiendo a todos mis buenos amigos y familiares aquí en el valle. Tenemos un gran mixtape para ti hoy, si me perdonas mi francés. Así que vamos por este rock and roll. Todos nos quedamos despiertos hasta tarde escuchando la música. Mamá dijo que debió haberse dormido o sentido mal durante el día. Yo también lo creo. Me alegro de que él haya vuelto. Yo no quería observar la tubería sin mi dosis diaria. La luz de la tubería sigue siendo tan débil que tengo que mantenerla descubierta para asegurarme de que no se ilumine. Hay muchos crujidos y gemidos allá afuera, pero mamá, papá y el bebé Jay no se despiertan. Big Steve viene a hablar de ellos arriba. Escuchen, ¿recuerdan cuando la niebla salió por primera vez del Atlántico? Eso fue muy aterrador y dio miedo. Todas esas personas que vivían en la costa no sabían cómo esconderse de la luz. Ahora yo no puedo recordar exactamente el número de desaparecidos. Hasta ahora ha sido millones. Sea cual sea la población de la Tierra recién encontrada. Todo el mundo pensó que habían sido vaporizados o algo así al principio. Era como si la niebla produciera un tipo de ácido y ya sabes, tal vez hay algo de cierto en eso. Pero creo que hicimos un segundo intento para razonar esto. Entonces empezamos a pensar que esas cosas que caminan por allá afuera, todas esas personas, son esa gente que ha desaparecido. Hubo una pausa. Yo me inclino más cerca de la luz. Yo respiro el aire. Me alegro de que estén juntos. Desaparecer solos es una cosa. Desaparecer mientras sostienes la mano de tu esposa o hijo es otra completamente diferente. Ellos debieron tener mucha suerte. La señal se cortó. No hubo más radio esa noche, tampoco música. La luz era intermitente en la tubería. Después de mucho tiempo de pie y observándolo, me di cuenta de que el hormigón en el que estaba montado el tubo parecía que se estaba descamando en algunos lugares. Yo lo pinché y una gran pieza se cayó, mostrando la grava apresurada en la pared de roca que papá había equilibrado la tubería antes de golpearla con una suspensión de hormigón. Yo recordé que había llovido el día que instaló la ventilación. Yo empecé a recogerlas, tirando las piezas de repuestos al inodoro mientras iba. Había acabado un poco en la pared cuando escuché a uno de mis padres moverse en la cama de la otra habitación. Yo me quedé quieto y esperé a que volviera. Lo hizo, así que decidí salir de ahí. El agujero que había hecho estaba en el otro lado de la tubería y más o menos invisible para cualquiera que entrara y usara el inodoro. Yo tiré la última pieza al inodoro y tiré parte de la suciedad del cubo después. Con eso me fui a la cama. Día número 10. Mamá y papá se quedaron despiertos hasta tarde de nuevo para escuchar la radio. Big Steve no había venido. La música se interrumpió en algún momento después de la cena, ya en medio de una canción. Mamá y papá intercambiaron miradas, pero siguieron escuchando durante horas. Tuve que esperar mucho tiempo para ir a vigilar la tubería. Esta vez tomé un cuchillo de mesa. No los estábamos usando en absoluto para comer de nuestras latas, así que sabía que no se perdería. Empecé a trabajar de nuevo en el agujero de la pared. En poco tiempo, una última pieza de hormigón en el otro lado del agujero de la altura de mi cabeza se cayó, y entonces un eje de luz naranja fluyó hacia el baño. Dejé caer el cuchillo al suelo y presioné mi cara contra el agujero. El exterior estaba totalmente en silencio, envuelto en una niebla que oscurecía la vista de la valla alrededor de nuestra propiedad a solo unas pocas docenas de metros de distancia. Me senté ahí y me bañé en el aire de la noche y el brillo de la niebla. Después de un tiempo, la música que se estaba reproduciendo en silencio en la radio se apagó y pude escuchar el sonido de Big Steve respirando en el otro extremo.
Era como si los dos nos sentáramos ahí en silencio, mirando hacia la noche, esperando. No tuvimos que esperar demasiado. Un débil sonido de cepillado pronto salió de la niebla. Contuve la respiración y presioné mi otro ojo contra el agujero para tratar de ver la vuelta de la esquina en la casa. El gran Steve también parecía contener la respiración. Después de un momento indeterminable, uno de los caminantes en la niebla se encontraba en la esquina y yo lo vi a la plena vista. «Simplemente hermoso», dijo el gran Steve. Yo suspiré de acuerdo. Era más alto que un hombre normal, pero caminaba casi como uno. Tenía 2 patas y brazos, cosas deshilachadas que se alejaban hacia arriba y lejos de lo que se suponía que eran hombros. Estaban enredados al igual que lo que Steve había descrito como hilo, y 2 piernas que apenas se cepillaban por el suelo para moverse. Sea lo que sea, levitaban. Además tenía una cabeza como un puñado suelto de pelo secado de un cepillo y un pecho al que todo se une. Parecía algo familiar, pero no supe explicarlo. Su núcleo brillaba con la misma luz naranja de la niebla, solo un poco más brillante. Parecía nadar a lo largo del lado de nuestra casa con una mano. Susurré a través del revestimiento. Cuando se acercó, me di cuenta de lo que parecía. Había estado buscando en mi libro de texto de biología hace unos días y terminé una extensión de 2 páginas que mostraba el sistema cardiovascular humano. Nubes esponjosas de venas y algunas más gruesas de las principales arterias se atascaron en una silueta humanoide. Así es como se veían estas cosas, solo si se hubieran extendido mucho para derivar más libremente en la niebla. Era precioso. Sentí que la presión aumentaba en mi pecho a medida que se acercaba a lo largo de la casa. Se salió de mi vista momentáneamente a medida que se acercaba al ángulo de 90 grados donde la casa se encontró con la puerta del sótano, su pared baja y mi pequeño agujero. Reapareció a solo 1 centímetro de mi cara, flotando serenamente en las puntas de sus pies. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que lo dejé salir en una ráfaga. Entonces lo vi mover capilares de color naranja oscuro de su pierna más cercana y la criatura se detuvo lentamente. Ann se giró para mirar la brecha. Instintivamente yo retrocedí un poco. Algo que podría llamar muy bien una mano serpenteada hacia abajo desde algún lugar por encima de las pequeñas puntas invisibles en forma de hilo, buscaba a lo largo de los lados del agujero abierto. Yo lo vi, sentí que estaba flotando. Escuché a Big Steve murmurar: «Son nosotros, simplemente conectados con otro mundo. Tal vez estén conectados a un mundo en la niebla». Un hilo capilar naranja me cepilló una de mis mejillas como una telaraña. Un calor reconfortante creció desde ese lugar e irradiaba por el cuerpo. Se sentía como si lo hubieran visto, como si lo hubiera entendido. Escuché la voz de Big Steve ahora, no de la radio, sino de lo que parecía estar justo por encima de mi hombro. «Ayer decidí tomar el mazo debajo y abrí el lado de la pared del estudio con él. Todos están alineados en el estacionamiento y se balancean como algas en la marea. No salgan». No estoy seguro de cuánto tiempo estuve ahí en la luz. Yo volví a la cama a escribir todo, cansado. Día número 11. Mamá, papá y el pequeño Jay encontraron el agujero mientras dormía. Me levanté y todos estaban empacados en el baño y mirando un par de criaturas. Parecía que incluso lo habían ensanchado un poco, así que teníamos un espacio considerado del tamaño de un platillo de taza de té para bañarnos. Parecía que incluso lo habían agrandado un poco, así que teníamos un espacio del tamaño de una taza de té para ver. El aire fresco y la vista eran tan agradables, pero mamá y papá se acercaban tanto al agujero que solo podía ver un poco. Todavía estoy muy cansado. Me llevé la radio y mi diario al baño para escuchar, ver y escribir.
Ya ni siquiera huele mal aquí. La actitud del pequeño Jay son tan relajantes. Estoy empezando a recordar cómo se sentía cuando era un bebé. 14 de noviembre de 1993. Día número 12. Es difícil sostener el lápiz. Mamá y papá se han vuelto transparentes, así que ahora la luz puede entrar y bañarme. El pequeño Jay tiene mucho menos cuerpo para llenarse de la luz, por lo que está completamente estirado en los brazos de mamá, cubriendo sobre ellos y cerca del suelo, así tan contento. Mis manos, en cambio, no se sienten demasiado débiles para sostener un lápiz, solo que ya no están hechas para esto. Mis venas y nervios son tan visibles a través de la piel que parece haber pasado de ser una carne sólida a casi coincidir con la consistencia de la niebla en un solo día. Y allá afuera todos siguen balanceándose y esperando. Se supone que la niebla se irá hoy. Nosotros no íbamos a salir hasta que la sirena tocara de nuevo. Tal vez la niebla se quede, tal vez se vaya. Creo que se supone que debemos ir con ellos, pero no creo que tenga las manos para abrir el agujero más ancho e incluso abrir la puerta para unirme a ellos. Tal vez se nos permita quedarnos y llenar todo el sótano con la luz y niebla incluso después de que el cuerpo principal siga adelante. Incluso vi a Big Steve unirse al mar allá afuera. Ahora está casi completamente cambiado, pero todavía tiene la misma camiseta a cuadros que lo vi usar hace mucho tiempo cuando ayudamos a preparar su estación. Parece que todo esto ha sucedido hace mucho tiempo. Ahora parece que su camisa se ha deshilachado en las mangas, el cuello y la cintura. Parece que su camisa está caminando por sí sola. Tal vez todavía pueda haber un indicio de su cráneo. Me pregunto a dónde se han ido todos sus rasgos humanos. ¿Se está disolviendo con la luz y la niebla? Mi propia mano es poco más que un hueso envuelto en hilo rojo y gris. Creo que dejaré de escribir muy pronto. Ahora también puedo escuchar a mamá y a papá y a todos los demás allá afuera. Es muy tranquilo ser parte de la niebla con ellos. Pensé que podría ser un poco como era después de que naciera el pequeño Jay. Toda la atención en él, pero no es así en absoluto. Hay mucho amor en todos nosotros, así que con esto me despido. Yo empezaré mi nueva vida y me uniré con ellos, sea lo que sean. Espero que esto llegue a manos de alguien que lo difunda. Adiós, adiós. Fue en ese momento que termina el diario. Realmente, no sé ustedes, pero ciertamente no recuerdo una niebla saliendo del océano y desapareciendo gente en toda América del Norte en el año 1993. Yo junto con Internet nunca hemos oído hablar de una banda llamada Pondworks, y tampoco de ninguna canción suya llamada Sternsync. Habría escrito todo este diario como una pieza de ficción si no fuera por un fenómeno inusual que presencié cuando lo desempaqueté por primera vez. Todo el diario brilla débilmente con una luz anaranjada. Desde entonces lo he encerrado por separado de mis otras cuentas con una caja fuerte con paredes de hierro de 2 pulgadas de grosor, y lo escondo en un armario detrás de mis abrigos de invierno. No he notado ningún efecto adverso desde que estuve expuesto a ese diario, pero se quedará en esa caja fuerte hasta que pueda localizar a un especialista para analizarlo más a fondo. En cuanto a cómo llegó aquí, bueno, creo que eso lo explica en un pasaje particular de su diario. Algo dicho por el presentador de radio llamado Big Steve. Algo que se me ha quedado en mi mente todo el tiempo. Ellos son nosotros, simplemente más conectados en otro mundo. Tal vez están conectados a la niebla. Tal vez a otro mundo en esta niebla.
stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.